arrancaríamos con el tema pandemia, gobernador. Usted ayer dijo que los números que ustedes estaban manejando eran positivos y que, habida cuenta de ello, se abrían una serie de, se daban permiso a una serie de cuestiones. Y la verdad, a mí me mueve a preguntarle, porque el Chaco, una vez que ascendió a más de 100 casos de contagios diarios, nunca bajó. Y la pregunta sería, ¿cuántos test se está realizando en la provincia del Chaco por día y cuántas personas tenemos internadas, ¿no? Mire, cuando nosotros tenemos desde las 35 semanas, la ocupación máxima del número de camas COVID equivale al 33%. Y la ocupación máxima respecto al tema de la serie estadística en materia de unidades de terapia intensiva por uso de respiradores no supera los 18%. O sea que eso está perfectamente de acuerdo a la capacidad instalada. Segundo tema. La evolución de los casos, que ya superan los 15.000, es perfectamente compatible con lo que se denomina administración de casos. La administración de casos tiene que ver con dónde efectivamente se produce la propagación. Si uno toma la propagación en el área metropolitana, en la primera fase de la acumulación de casos, porque nosotros fuimos junto a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, uno de los primeros lugares donde ocurrieron los casos, efectivamente, lo que concentró en el área metropolitana de gran resistencia concentraba el 97% de los casos. Hoy concentra entre el 60, concentra, digamos, el 30% de los casos o eventualmente el 35% de los casos. De manera que se produce un traslado de modo progresivo a distintas localidades del interior. Hemos tenido casos que efectivamente se produjeron entre Isletas o en Castelli o en Sausalito, o casos en Puerto Tirol, o en La Pachito, o en La Verde, o casos que se produjeron en Chaspeña, o casos que se produjeron en Charata, Pinedo, o también en Pisaje. De manera tal de que lo que hay que hacer es lo que siempre hacemos, detectar, aislar, cuidar. Dentro del esquema de detección, con abordaje territorial de cerca de 2.000 personas calificadas para el procesamiento de las muestras correspondientes. Nosotros llegamos a tener, por la red de laboratorios públicos, de 5 laboratorios, más de 1.000 muestras procesadas por día. De manera que nosotros tenemos cerca de 68.000 consultas, y dentro de las 68.000 consultas, efectivamente, hemos tenido casi 80.000 testeos entre antígenos y testeos de PCR. Por lo tanto, la provincia del Chaco es una de las provincias que más testea, la provincia del Chaco es una de las provincias que mejor capacidad de abordaje territorial tiene, y obviamente ahí después tenemos aislamiento domiciliario, comunitario, y a su vez aislamiento hospitalario. En general, el comportamiento del virus es de cada 100 contagiados, y en general la edad promedio de contagiados es 72 años. Perdón, de fallecidos es 72 años y de contagiados es 42 años. Y a su vez, de cada 100, 90 son casos leves, que en general están obviamente en internación domiciliaria, y que a su vez tienen contactos estrechos y hay un sistema de traceo o seguimiento por vía de trazadores. También ahí tenemos los 10 restantes, 6 son moderados, que requieren cierto sistema de seguimiento o de aislamiento comunitario, de aislamiento hospitalario, con el objeto de establecer un sistema de detección precoz desde el punto de vista de la evolución de la situación de la sintomatología. Entonces, nosotros realmente tenemos un sistema de información estadística que nos permite ver exactamente las consultas, porque consultas T+3 te da efectivamente contagios, contagios T+7 te da efectivamente internación sobre la base de una proxy que siempre utilizamos para tener perfectamente delimitadas las decisiones respecto a la capacidad instalada. Ahora bien, obviamente, si el número de casos, nosotros tuvimos la semana anterior 123 casos, promedio diario por semana. Por supuesto, que también hemos tenido 37,3 casos diarios promedios en resistencia. O sea, concretamente, casos en circulación comunitaria vas a tener. Y si sumás solamente un caso por cada municipio, son 69. Y si sumás 2, ya superan los 120. O sea, concretamente, casos de contagio en circulación comunitaria en una pandemia vas a tener. Te vas a entrar en cómo lo administras. Ahora bien, para eso se siguen indicadores y parámetros. Tasa de duplicación de casos,
más de 81 días. Cuando tenés más de 80 días, obviamente, estás en una situación de circulación comunitaria controlada. Segundo, como la tasa de contagio es inversa logarítmica a la tasa de duplicación, automáticamente estás por debajo de 1, 0,9. Tercero, como la tasa de R0, que mide cuánto contagia cada cual, esto implica 0,91 y 0,89, por debajo de 1. Eso significa que, efectivamente, la capacidad de propagación de contagio disminuye sustancialmente. Entonces, la batería, el set de indicadores, lo seguimos por grupo etario, lo seguimos por localidad, lo seguimos por georreferenciación. Y sabemos muy bien que es necesario hacer nosotros tenemos el comité de monitoreo todos los lunes, el Consejo Provincial de Desescalada todos los lunes. El sistema de monitoreo diario del equipo interdisciplinario lo tenemos todos los días, de una equivalente a última hora, de 1 hora, 1 hora y media de seguimiento de los indicadores, porque seguimos por grupo etario, por georreferenciación, miramos el nivel de densidad de los casos. O sea, todo el tiempo estamos aplicando la mejor medida. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos una concentración de casos, como por ejemplo en el macrocentro de la ciudad, que llegamos a tener 69 casos, tomamos una iniciativa desde el punto de vista de medidas cautelares con el objeto de reducir rápidamente eso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque eso puede inducir a más casos. Eso bajó drásticamente a 5, oscila entre 5 a 20 casos, depende de días, porque se está tomando con el algoritmo de cada 10 días de alta médica. Pero a su vez, cuando tomamos todas esas decisiones, lo hacemos con la referencia de entender que restricción general es absolutamente inviable después de 8 meses. Segundo, cuando no se pueden tomar restricciones de carácter general, hay que tomar restricciones parciales. Por ejemplo, en horarios nocturnos. O, por ejemplo, en bloqueo focal cuando existe un clúster de mayor densidad de casos. Yo daba datos ayer, cerca de 1.500 personas fueron contagiadas entre clústeres sanitarios, fuerzas de seguridad, lugares de encierro y geriátricos. Y eso obviamente tiene un impacto porque casi es equivalente al 10% del número de contagios totales. Bien, ¿con qué otras medidas, a partir de estos datos que da usted, con qué otra flexibilización nos vamos a encontrar en los próximos días? ¿Qué sectores? La idea, vamos a estudiar el caso de teatros, si efectivamente es posible trabajar conforme a la metodología que se agrega también en Buenos Aires o en Capital Federal. En segundo lugar, los cines, que podría ser susceptible de análisis, porque en general no se aconseja o recomienda lugares cerrados, pero eso es un tema que tampoco las mismas compañías lo quieren, porque no quieren estrenos ni clientes. En tercer lugar, obviamente vamos a regular bien lo que significa en el verano el uso de las piletas de natación para los clubes. Eso es un tema, la gente no pudiendo irse de vacaciones, tiene que disfrutar primero los espacios libres y segundo, por lo menos las piletas. Y eso tiene que tener un protocolo estricto que pretendemos que se regule adecuadamente con concientización de la gente y obviamente de las personas que tienen que ejercer el control del protocolo sanitario. Y por último, el tema de agregar las horas nocturnas, o sea, se elimina el cese de alarma sanitaria, implica mayor expansión de horario nocturno para el funcionamiento de bares y restaurantes, y a su vez también el tema de la regulación de lo que significa organización de eventos y fiestas de fin de año, que van desde recepciones hasta eventos de distinta naturaleza, que a su vez los mismos organizadores que han sufrido esta pandemia de una manera tremenda, porque son muchísimos empleos los que están en juego, nos han planteado, estamos discutiendo protocolos, de manera tal de que, juntamente con las autoridades municipales de cada uno de los municipios, podamos regular. Y a su vez también, que se regulen las fiestas de fin de año en el sentido siguiente, no con un criterio invasivo de la privacidad, sino básicamente frente a un hecho, a ver cómo nosotros podemos tener, a través de tu gobierno digital, un mecanismo de seguimiento de contactos estrechos si se produce un brote en una fiesta en particular o un encuentro en particular, porque eso, cuando esos casos se disparan, pueden ser muy nocivos desde el punto de vista de su expansión. Por eso nada más que es lo que vamos a plantear. Y en general está bastante abierto el sistema de circulación y funcionamiento de la actividad. Adelante. No, yo lo que le quería preguntar al gobernador es, buen día, gobernador, yo lo que le quería preguntar es, ¿se pudo avanzar con la justicia para controlar, penalizar y de alguna manera quitar la posibilidad de estas fiestas clandestinas? Estamos viendo que puede haber un desborde, incluso lo hemos visto en el río Paraná este fin de semana, en un banco de arena,
¿hay la posibilidad de poder avanzar? Porque con la pandemia todavía vamos a tener que lidiar durante unos cuantos meses más, ¿no? Y a ver, el tema de fiestas clandestinas, en general, se han notificado 20.000 causas judiciales. Es una enormidad, producto de violación sistemática y flagrante de las normas impuestas. Normas que obviamente se imponen con el objetivo esencial de preservar el bien jurídico a tutelar, que es la salud pública. O sea, la salud de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Pero en general, lo que nosotros hicimos con respecto al tema de fiestas clandestinas es por qué se plantea la imposición nocturna. En real, la regulación del horario de la noche y el tema de alarma sanitaria te induce a reducción de la circulación y eso te permite mejorar la capacidad de atención del sistema. Pero bueno, eso es lo que se hizo y evidentemente a través de operativos conjuntos entre las Fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial y también la combinación con los agentes fiscales, se generaron ciertas condiciones para evitar la proliferación de estas fiestas y a su vez la sanción correspondiente. Inclusive nosotros generamos una iniciativa de carácter legislativa para tener una sanción pecuniaria fuerte con el objeto de constituir un fondo sanitario a los efectos de que la penalización sea efectiva y directa, que es mucho mejor que lo que significan sanciones a través de un proceso judicial que nunca se sabe cuándo llega o cuándo se ejecuta. Bien. Gobernador, vinculado a esta cuestión de COVID, y buenos días, antes que nada. No se descarta eventualmente volver a más restricciones, digamos, ¿no? Se va a ver cómo evoluciona. Nosotros tenemos que acompañar la evolución del número de casos. Siempre hay distintas proyecciones. Nosotros hicimos muchas proyecciones desde el inicio de la pandemia. Proyectamos cerca de 200.000 casos proyectados para el año 2021. Y eso depende de múltiples opciones, 2021 y 2022. O sea, proyectamos escenarios 3 años de pandemia, 2 años, 1 año. O sea, uno puede proyectar. Lo que pasa es que son proyecciones cuantitativas. Y la verdad es que uno nunca puede predecir a ciencia cierta cuál es el comportamiento. Lo que sí hemos podido observar es lo siguiente. Frente a la perspectiva cierta de vacuna, la vacuna efectivamente se va a aplicar conforme a una población de riesgo. Hemos estimado nosotros cerca de 200.000 personas que constituyen personas con factores de riesgo en la provincia de Chaco. Y en ese contexto, por supuesto no vamos a tener dosis para todas, pero en el caso de influenza, por ejemplo, todo lo que es el gripe A, hemos tenido vacunación en el transcurso de este año en 5 meses de aproximadamente 226.000 dosis. Muy bien, eso es muy bueno. Ahora, lo que quiero transmitir con esto es que hay una red vacunatoria, hay una red de agencias de atención sanitaria que puede efectivamente inducir a un proceso de vacunación. Y ya sea a paso, puede ser obligatoria o voluntaria, y que a su vez puede tener de distintas procedencias. O sea que no es tan fácil y sencilla la cuestión, pero objetivamente vamos a hacer el máximo esfuerzo para la aplicación de la vacuna, si es que efectivamente la vacuna cumple todos los requisitos formales y sustanciales y todas las exigencias desde el punto de vista científico-técnico. Ahora bien, mientras tanto, convivir con el virus es un gran desafío. Lo que siempre también se hace son proyecciones, porque uno toma el número efectivo de contactos, lo proyecta por 10, lo multiplica por 10, y sobre la afectación de un porcentaje de la población, automáticamente debería inducir a un punto de estabilidad o de infección con tendencia a la baja. Ejemplo, si vos tomás Saspeña tiene cerca de 2.000 casos, 2.000 y pico de casos. Lo multiplicás por 10, 20.000, 20.000 o 20. Y sobre el número de habitantes, más del 20% debería estar en estabilidad o infección. Si tomás Resistencia, también cerca de 6.000 casos, multiplicar por 10, 60.000, sobre 320.000, en general estás más o menos con una tendencia a la estabilidad en función a la incidencia del número de casos. Ahora bien, esas son distintas hipótesis, estudios, escenarios, desde el punto de vista de proyección, pero la verdad es que nadie puede ponderar a ciencia cierta. Primero, cuántas cepas efectivamente están en circulación, como lo estudia el Instituto de Medicina Regional. Segundo, si efectivamente la vacuna va a tener éxito o no. Tercero, si efectivamente el tema va a generar un rebrote o no, digamos una segunda ola de contagio, como lo tiene efectivamente los países europeos. ¿No? Sigo los casos de España, Francia
Italia y Bélgica, y Alemania, digamos, que son los casos más emblemáticos desde el punto de vista de distintas aplicaciones. Y sigo los casos asiáticos, sigo todos los modelos alternativos para ver cómo se aplican y cuáles son las características, que son distintas y que tienen distintos estadios, pero la verdad es que es un virus muy complicado porque uno no puede hacer un estudio homogéneo en términos de comparación, porque o pueden ser cepas distintas, o pueden establecer un mecanismo de mutación en el mismo virus, que a su vez puede generar consecuencias o efectos distintos. Lo que sí es objetiva y razonablemente cierto es que en la República Argentina estamos mirando una tendencia a la disminución del número de casos promedio por semana. Segundo, la tasa de letalidad es equivalente al 2,7% y después se va terminando de acomodar más o menos la convergencia de los casos, porque al final de cuentas, muchas veces por problemas de registro, subregistro, no se alinean la convergencia final de los casos. Puede haber poblaciones con ciertas comorbilidades que pueden inducir a fallecimientos o pueden darse ciertas condiciones de tecnología o calidad o curva de aprendizaje por parte del terapista que logren mejores resultados. Pero en general, nosotros, de todos los internados, hemos tenido también una tasa de recuperación significativa y la curva de aprendizaje ha permitido también mejorar el tratamiento de las personas internadas con respiradores. Con relación a la reapertura de escuelas en algunos establecimientos escolares del interior, ¿no le parece que es un riesgo innecesario a esta altura del año volver a las clases presenciales? Mire, lo que se hace es básicamente una combinación entre, primero, localidades que no tuvieron casos, segundo, de escuelas rurales, tercero, que las escuelas rurales viven los docentes y los alumnos obviamente circundantes a la escuela rural y a donde vive el docente. Entonces tuvo la precaución de empezar con 6, seguimos con 11 y con la idea de establecer un criterio de revinculación desde el punto de vista de zonas rurales y urbanas y sobre todo con el criterio de no tener casos en los últimos 21 días. La verdad es que el criterio, más que nada, es buscar un sistema de vinculación en un año que ha sido extremadamente complejo para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que han perdido contacto con sus docentes, que han perdido contacto con el establecimiento educativo. De manera que no se pretende en este periodo recuperar lo perdido. Creo que se ha hecho el esfuerzo con plataforma de ley, con sistema de distribución de material didáctico, con redes de WhatsApp, con distintas metodologías por radio, televisión, etcétera, para llegar a mayor número. Pero efectivamente hemos perdido contacto y seguimiento con muchos alumnos, principalmente en los establecimientos educativos de carácter secundario. Entonces, es una estrategia de aproximación para la revinculación y creo que el riesgo está sustancialmente acotado. De manera que creo que es lo que se podía hacer en estas condiciones. Ahora bien, la pregunta inmediata ulterior es la siguiente. El ciclo lectivo del año 2021 debe iniciarse el 1 de marzo. Tenemos un cronograma para el inicio del ciclo lectivo. Hipótesis 1, que efectivamente la vacuna ya esté en implementación. Hipótesis 2, no. La segunda cuestión es, si no tenemos vacuna en implementación, ¿podemos perder otro ciclo lectivo completo? Bueno, eso es una cuestión que ineludiblemente nos obliga a generar las condiciones para lograr el máximo esfuerzo desde el punto de vista del protocolo sanitario y de inducción para que la plataforma tecnológica funcione. Nosotros estamos enviando a la legislatura provincial una serie de iniciativas de reforma del sistema de educación rural, de educación digital, también desde el punto de vista de educación para la formación técnica y profesional, porque creemos en la necesidad también de inducir a un proceso de transformación desde el punto de vista de la formación docente y también de los alumnos. Claramente la plataforma digital ha llegado para quedarse, claramente debe ser un complemento con jornada digital extendida para mejorar los contenidos en materia de calidad educativa, porque la calidad educativa hoy también es parte de la igualdad de oportunidades. No hay sistema educativo inclusivo o equitativo sin calidad. Por eso hacemos el máximo esfuerzo para trabajar una idea de revinculación, porque me parece que es un problema serio pensar en lo sucesivo sin clases presenciales. O sea, la plataforma digital acompaña
La plataforma digital ha demostrado resultados positivos, pero no reemplaza integralmente la presencialidad. Gobernador, Siguiendo, sí, perdón, Pedro. sí, sí. Una cortita que tiene que ver con el tema de la conectividad, fundamentalmente, ya que lo mencionaba el gobernador, digamos, hoy está, gobernador, asociado a esta idea del derecho a la educación con el derecho a la conectividad, digamos, ¿no? El gobierno va a hacer algún tipo de proyecto para poder garantizar conectividad, para poder a su vez garantizar el derecho a la educación de los pibes y pibas que por ahí están en lugares como más alejados o incluso en lugares de resistencia en donde no tienen conectividad porque no tienen los recursos suficientes para tener una buena conexión. Sí, nosotros tenemos aproximadamente 40,7% de los niveles de conectividad en hogar, de última milla al hogar, de materia de conexión de fibra óptica. Hemos tenido una reunión con todos los cable operadores, más los proveedores de servicios de Internet en la provincia. Logramos accesibilidad y financiamiento de ENACOM con el objeto de llegar a 23.000 nuevas conexiones en 8 localidades que se va a implementar y a su vez también aumentar de 40 a 100 gigas la capacidad de servicios de COM desde el punto de vista de la conexión de fibra óptica. De manera que nosotros lo que hemos acordado, y se está por suscribir el acta correspondiente, es una metodología para la universalización de conexión al hogar de última milla para el año 2023. Ahora, el gran esfuerzo que hicimos nosotros es que anteriormente, cuando uno toma el plan de Argentina Conectada 2011-2015, efectivamente, la meta era 50.000 kilómetros de red de fibra óptica, se hicieron cerca de 20.000, la provincia de Chaco hizo 2.200 kilómetros, la provincia de Chaco, Formosa y La Rioja son de la mayor conexión correspondiente, tenemos cerca de 47 localidades, vamos a extender ya a 55 de las 69, y eso es muy bueno. O sea, nosotros tenemos una plataforma de conectividad extraordinaria, porque tenemos una red de fibra óptica que no la tiene ninguna provincia del país. Y en ese contexto también estamos trabajando con la red de Capricornio para integrar los Atlántico-Pacífico y unir todo el norte grande con el objeto de lograr definitivamente no pasar por las toninas en un sistema unitario y centralizado, sino un sistema federal de conectividad con buena calidad. En esa inteligencia, todo lo que se hizo es muy bueno y ahora lo que hay que hacer es llegar con última milla al hogar y obviamente ahí existen la participación del Estado a través de COM, de Everon, de mecanismos de financiamiento que nosotros pretendemos llegar, pero también está el sector privado. De manera que el sector privado y el sector público en una sinergia nos va a permitir tener e-government, o sea, gobierno electrónico con comercio electrónico de bienes y servicios, logística integrada. Y eso es lo que se viene. O sea, las transacciones tienden a ser digitales, los medios de comunicación claramente entran en un proceso de digitalización fuerte. Y en el caso concreto, respecto a la conectividad, es nosotros al mismo tiempo de tener una red de fibra óptica, avanzamos claramente en los mecanismos de conexión de última milla y en ese contexto en los espacios públicos y también en los colegios. Entonces, concretamente, estamos con un financiamiento para que el año próximo podamos llegar definitivamente a 4.500 dispositivos tecnológicos que van desde 430 efectores sanitarios hasta escuelas, hasta registro civil con interoperabilidad, llegando a esa conexión. O sea, la verdad es que tenemos deficiencias, claramente, porque no llegamos a la universalización y a una calidad homogénea, pero estamos haciendo todo el plan y todas las inversiones para lograr que en el año 2023 estemos lo más cerca posible de la universalización con buena calidad. Eso no significa que todo se cumpla, porque bueno, las metas son fuertes, contundentes, porque hay que poner muchos recursos, pero yo creo que lo vamos a lograr de gran manera, digamos, porque en términos concretos, primero, estoy absolutamente convencido que el plan de inversión público-privada va a llegar a lo máximo en materia de universalización, última milla al hogar. Segundo, vamos a mejorar sustancialmente la calidad del tema de servicio. Tercero, vamos a lograr, sí, con inversión del sector público, un sistema de dispositivos para llegar efectivamente a la escuela. Ese es el tema clave. Llegar a la escuela, llegar al hospital, llegar al centro de salud, llegar al registro civil, llegar a cualquier oficina pública, estamos haciendo en los centros integrados comunitarios un esquema que nos permita tener entre 48 y 52 centros
un dispositivo tecnológico con fibra óptica de última milla, con alta velocidad de transacción, con el objeto de que alguien que no tenga un celular o que no pueda usar una aplicación, tenga una tarjeta de universalización de servicios para cualquier gestión, o que pueda hacer un trámite, desde una pensión no contributiva hasta una jubilación, hasta un registro de transacción con SENASA, hasta un dato en el CEN, digamos. O sea, porque la verdad es que lo que queremos es lograr la universalización de acceso de los servicios desde el punto de vista tecnológico a las personas. Pero la verdad es que en este tiempo se ha trabajado mucho. Vos fíjate, cuando empezamos con la pandemia, claro, la implementación del primer IFE fue un desastre, porque había una concentración y una aglomeración de personas de un modo extraordinario. Nosotros le propusimos rápidamente a ANSES para que hagamos a través de la tarjeta tuya, y eso implicó que la gente con tarjeta de débito y crédito no vaya a hacer cola, y eso mejoró sustancialmente los temas de aglomeración. Con la tarjeta tuya alimentar pudimos lograr hoy ya 75.000 personas que tienen su tarjeta alimentaria a través de la red del Banco del Chaco. Eso significa no generar aglomeración y tiene una rapidez para las transacciones. Estamos por implementar billetera electrónica, o sea, todo el tiempo estamos tratando de invertir mucho en tecnología para que la gente mejore su calidad de servicio. Gobernador, yo voy a volver un poquito sobre el tema educativo. Menos mal que este año no hubo presencialidad, porque si no hubiera sido tremendo, porque los gremios, aún en esta pandemia, hacen reclamos que lo que quería preguntarle era si están atendiendo este tema y si se garantiza de alguna manera el inicio de clase el año que viene con arreglos con los gremios. Bien, los gremios docentes obviamente han planteado la reivindicación de la cláusula gatillo. La cláusula gatillo se implementó en el primer trimestre, y eso implicó el inicio, por primera vez, sin conflicto después de muchos años. Ha sido un esfuerzo desde el punto de vista fiscal y financiero del Estado. Lo que pasa es que ocurrió el episodio más dramático que ha vivido la humanidad, que es el tema de la pandemia. No es una cuestión normal. Entonces, nosotros estamos siempre en diálogo tratando de generar los mecanismos de persuasión correspondientes, en el sentido de que no es lo mismo tiempos sin pandemia o tiempos con pandemia. Y la verdad es que nadie puede tomar una proyección efectiva y esencial. Fíjese, si nosotros tuviésemos que tomar una decisión y efectivamente mañana dentro de 2 meses hay un brote alevoso que uno tenga que plantear una restricción severa que baje drásticamente el nivel de actividad y la recaudación. Uno se queda con el compromiso, pero finalmente no puede tener los recursos para afrontarlo. Entonces, nosotros obviamente vamos a hacer el máximo esfuerzo porque entendemos. La verdad es que si hay algo que no quiero discutir es el tema de salario y legitimidad o reivindicación de carácter salarial, porque la verdad que me parece que eso es un tema absolutamente legítimo. Lo que es un problema es ver cómo generar la transición para ir resolviendo estos problemas. O sea, concretamente, cómo nosotros podemos trabajar en la recuperación progresiva del salario conforme a la evolución del ingreso. Y eso significa recuperación de la actividad económica. Es decir, cuanto más actividad económica exista, tanto mejor va a generar el tema de ingresos, y eso tanto mejor implicará disponibilidad de recursos para hacerlo. Y en ese contexto lo que quiero transmitir con él es lo siguiente. Nosotros, de acuerdo a la proyección 2020 del presupuesto original, perdimos una proyección de 7.000 millones de pesos. Pero también tuvimos que afrontar un déficit fiscal proyectado financiero de casi 10.000 millones de pesos. Entonces, afrontar el 10 de diciembre del año 2019 con medio aguinaldo, salarios, sin recursos y sin registro efectivo en el fondo unificado, fue un gran desafío de ir ordenando las cuentas fiscales. Y obviamente nos tocó justo la pandemia, nos generó un problema serio en el segundo trimestre del año. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con mucho énfasis para ir ordenando las cuentas públicas. Y lo que sí hicimos es pagar en tiempo y en forma los saberes jubilatorios y el salario de los activos. Y vamos a hacer un gran esfuerzo para ir cumpliendo las metas fiscales. Este año pretendemos lograr un resultado equilibrado desde el punto de vista financiero y superavitario desde el punto de vista primario, con el objeto de ya hemos pagado servicios de capital e interés de deuda. ¿Qué hicimos también? Bueno, vamos a tener la reestructuración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para los próximos 2 años. ¿Qué hicimos?
logramos que los vencimientos que teníamos en el 18 de agosto de un bono emitido en dólares de 250 millones de dólares para pagar erogaciones corrientes, está en proceso de renegociación con los acreedores internacionales con el objetivo de tener efectivamente quita en materia de intereses y reprogramación del flujo de servicios de capital, intereses de deuda. Tercero, bueno, también todas las cuestiones que tienen que ver con deudas preexistentes. Entonces hicimos un gran esfuerzo, pagamos parte, reestructuramos otras, generamos un horizonte para que en los próximos 2 años también tengamos perspectivas de crecimiento. ¿Qué es lo que yo veo de bueno en el escenario futuro? Primero, no podemos caer más. Ya este año, en la hipótesis de caída de 12,5% es un desastre. Más la caída de 2018-2019. O sea, la única buena noticia es que no podemos caer más. La otra cuestión es, los activos están financieros absolutamente devaluados, los activos reales absolutamente despreciados, el tema de consumo absolutamente reprimido, con lo cual, a perspectiva cierta de recuperación de la actividad económica está a la vuelta de la esquina. Si nosotros recuperamos la actividad económica, eso va a ser muy bueno. Una cuestión que sí veo con muy buenos ojos es que tenemos un paquete nosotros ya de 410 millones de dólares de inversiones privadas, privadas. Y eso nunca lo había tenido en la provincia, que tiene que ver con el sector textil, con el sector alimenticio, con el sector energético. Eso es muy bueno. ¿Puede inducir eso a generar potenciación de la actividad económica y generar más empleo? Claro. Y eso es lo que estoy deseando que efectivamente ocurra. Si hay más producción, más empleo, más exportación, más salarios, más recaudación, mejora la situación de todos. Hablando justamente del tema de inversiones y el tema de alimentos, usted, gobernador, el 29 de octubre firmó un acuerdo de cooperación con una empresa de capitales chinos, argentinos, para la creación de 3 complejos productivos porcinos. Esa información fue difundida, la verdad que con muy poco detalle, y hay muchos cuestionamientos alrededor de eso, en gran medida también por la falta de información pública sobre ese tema. Le quería consultar básicamente sobre cuánto consumo de agua va a tener esos emprendimientos, si se sabe el impacto ambiental que va a tener, qué cantidad de carne total está previsto exportar en el año cuando estén en funcionamiento esa cantidad de complejos. Bueno, algunas de las preguntas que tengo sobre eso. A ver, esa información se puede dar con absoluto nivel de detalle, pero yo lo que quiero transmitir es que no sé dónde existe el cuestionamiento, porque el impacto ambiental es todo positivo. Primero, el tema de transformar cereales en carne, maíz, soja en carne, con valor agregado en origen. Hay un emprendimiento que es Frigopork. Frigopork hoy tiene 2.400 madres. Es más o menos la granja modelo que se está planteando. O sea, se toma una granja modelo y se distribuye 2 granjas más en toda la provincia del Chaco. En general, el monto total de inversión es de 129 millones de dólares, con 360 empleos directos y con una base exportadora. La verdad es que nada diferente a lo que se hace. No sé por qué existen cuestionamientos, porque la verdad es que es transformar maíz y soja que ya se produce. Maíz y soja con núcleo proteico y con agua, que obviamente está perfectamente compatible con la capacidad de consumo. Que a su vez se genera a través del biodigestor energía, que a su vez se promueve el tema del biodiesel, que a su vez se promueve exportaciones para la generación de divisas, que a su vez la divisa es un condicionante esencial para tener estabilidad macroeconómica, para mejorar el empleo y el salario. La verdad que para mí es todo círculo virtuoso. No sé por qué razón existen objeciones. Existían objeciones por el enfoque de factorías de 10.000 madres, que eso puede lograr efectivamente un impacto ambiental. Nosotros precisamente descartamos 10.000 madres. Estamos planteando un modelo que funciona. El modelo que funciona es el modelo de Frigopork. Y la verdad es que todos en la provincia de Chaco, o quien consume cerdo, sabe que lo puede hacer. O sea, hay sectores que también lo rechazan porque son o veganos, o porque en definitiva inducen a que no se coma carne. Bueno, es entendible y nosotros somos muy respetuosos de todas las manifestaciones. Ahora, lo que sí también vamos a defender es un acuerdo que es a todas luces sustentable desde el punto de vista ambiental.
Lo que pasa, gobernador, lo que pasa es que lo que usted plantea en ese convenio, de lo que pude ver públicamente, es factorías, algo que es muy diferente a lo que son los modelos agroecológicos. Eso es lo que se cuestiona también, ¿no? Una cosa es tener encerrada 2.400 madres en una granja, y otra es tener muchos productores medianos o pequeños que tienen sus pequeñas granjas con otro modelo distinto de trabajo, digamos. ¿Es imposible mantener el sistema actual para exportar a China? A ver, primero, hay un modelo que está funcionando y que efectivamente están siendo habilitados por SENASA para la exportación, no solamente a China, sino a cualquier otro país del mundo. Y la verdad es que es perfectamente factible. O sea, lo que te digo es, no es, a ver, puede convivir un productor, como de hecho, ¿cuántas cabezas de ganado porcino hay en la provincia de Chaco? 300.000. ¿Cuánto ganado caprino? 600.000. ¿Cuánto ganado bovino? El equivalente más o menos a 2,6 millones. El plan 2030 plantea 3,2 millones de cabezas como crecimiento. ¿Cuántos son efectivamente los productores ganaderos? Cerca de 31.000. ¿Cuántos son los de menos de 100 cabezas? 21.000. Entonces, lo que nosotros tenemos es la coexistencia de una base productiva integrada de exportación conjuntamente con una base productiva de pequeñas granjas. Y son perfectamente compatibles. La verdad que no advierto ningún problema de sustentabilidad ambiental. Muy por el contrario, creo que es perfectamente sustentable. Brian, ¿tenés algo? Adelante. Sí, yo atento al anuncio que hizo hace minutos nada más, gobernador, sobre el proyecto de ley para sindicalizar a la fuerza policial. Quería consultarlo también sobre algo que usted anunció a principios de julio, que fue después de estos hechos de violencia institucional en la comisaría de Fontana, allí con la comunidad COM, sobre la creación de la Dirección de Control Policial, que estaba en la original Ley de Seguridad Pública, que se sancionó durante su segundo mandato, y la figura del defensor policial también. Eran dos figuras que usted anunció a principios de julio y que se iban a concursar, y tengo entendido que por ahora eso no avanzó. Si tienen los planes, eso ponerlo en marcha también. Sí, la verdad es que eso tiene un procedimiento secuencial. Desde el anuncio se generaron todas las modificaciones en la estructura orgánica y en los procesos de habilitación del concurso. La idea nuestra es, en el transcurso de este año, esté perfectamente vigente, tanto la Dirección de Control Policial conjuntamente con la Defensoría Policial. Y si efectivamente se sanciona esta iniciativa legal, esto es una sindicalización sui generis, porque efectivamente tiene restricciones, pero me parece que es muy importante un avance cualitativo en la representación de los intereses en asociaciones específicas para defender en política salarial y condiciones de trabajo la defensa del trabajador policial o penitenciario. O sea que, es cierto, y tenés razón, o sea, concretamente hoy planteé, dijimos una cuestión en julio y todavía no está perfectamente vigente. Eso es objetivamente cierto, es un retraso, y la verdad es que debería estar en pleno funcionamiento antes de fin de año. Por otro lado, vinculado a esto también, perdón, Pocholo, dale. Para no irnos del tema. La ley de seguridad también planteaba en su momento la figura de la Secretaría de Seguridad Pública, gobernador, y bueno, hubo cambios obviamente, porque en aquel momento era el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, ahora están divididos, digamos, las competencias, pero sin embargo no hay Secretaría de Seguridad Pública. ¿Eso lo va a revisar o se va a readecuar la ley para poder acomodarlo? Nosotros consideramos que el Ministerio de Justicia y Seguridad es un salto cualitativo, que supera inclusive la previsión inicial de la Ley de Seguridad Pública en Secretaría de Seguridad Pública. Creemos que la jerarquía del Ministerio de Justicia y Seguridad en general lo hicimos así por una razón muy sencilla. Ustedes recordarán que en la Constitución de 1957, luego reformada por 1994, la organización del Estado se dividía en 4 ministerios: Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia. Y la verdad es que después, dadas las perspectivas de demandas de carácter social en materia de organización de la seguridad pública, se generaron las condiciones para la creación, efectivamente, de una secretaría específica. Nosotros creemos y entendemos
que era necesario dividir el Ministerio de Gobierno de la justicia. Entonces, integrar la justicia con la seguridad, porque son dos caras de la misma moneda. Y en virtud de ello, efectivamente jerarquizamos el tema. Entonces, para nosotros, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública en la Ley de Seguridad Democrática, al jerarquizarlo del Ministerio, es un salto cualitativo de carácter superior. No es una capiti diminutio, digamos, sino una superación cualitativa. Gobernador, el mes pasado... Puedo hacer una última de mi parte que tiene que ver con algo geoestratégico. Usted, gobernador, no hace mucho se reunió también con un grupo chino sobre la importancia y la cuestión que tiene el segundo puente Chaco Corrientes. El presidente anterior, Mauricio Macri, dijo que iba a ser un puente ferroviario. Después la palabra ferrovial desapareció, quedó como vial, y mucha gente nos seguimos preguntando desde hace muchos años cuándo será el bendito día que podamos poner en marcha el proyecto del ferrocarril que atraviese desde el Atlántico al Pacífico, complementando nuestro corredor bioceánico, porque es estratégico. Usted mismo, en su mandato anterior, señalaba cuando proyectaba la construcción del puerto de Las Palmas, generar la conexión a través de un núcleo ferroviario de circunvalación de el Gran Resistencia para unirlo al puente Chaco Corrientes. Y porque además el tren en un país como el nuestro, e incluso de algunos vecinos, es fundamental para poder desarrollarlo. ¿Por qué ahora otra vez se instala en la agenda, incluso del gobierno nacional, un puente vial, no ferrovial? Y yo creo que aquí comienza a tener gravitación la reciente reformulación de lo que es el Consejo del Norte Grande, que justamente puede servir de base de sustentación política y económica y social para este proyecto. Efectivamente, nosotros tuvimos distintas vinculaciones o Zoom con la empresa china CCC, 4C, digamos. Y en ese contexto, ellos están también vinculados a una empresa española, ellos son accionistas minoritarios, y definitivamente tienen una enorme experiencia desde el punto de vista de la ejecución de puentes y carreteras a nivel internacional. La verdad es que nosotros tenemos ahí un procedimiento secuencial. Primero era un proyecto ejecutivo, ya está. Esto está en el ámbito de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional ha planteado recepción de ofertas de la cooperación china, como también iniciativa de la República de Corea del Sur. Paralelamente con eso, nosotros lo que necesitábamos era una garantía del Tesoro estipulada en la ley del Congreso. Ya está. Está próxima a ser sancionada por el Senado y en virtud de eso se convierte en ley, que será promulgada seguramente a partir del 1 de enero y por decisión administrativa número 1 se asignarán las partidas correspondientes. Nosotros estamos en permanente vinculación con Luis María Kleckler, que es el embajador de la República Argentina en China, aparte de la persona con quien tengo una amistad de muchísimos años, y generamos acercamientos con el objeto de avanzar en el traspaso de lo que significa proyecto ejecutivo, garantía del Tesoro y acuerdo país-país. Ahí son distintas metodologías posibles. O hay una licitación pública nacional e internacional, o hay un acuerdo país-país, en donde una empresa del país que financia la obra lo ejecuta conforme a una discusión desde el punto de vista del contrato de ejecución, con recupero vía peaje de parte de la ejecución, más la garantía del Tesoro y repago de deuda a través de una operación que puede ser en las operaciones con afectación de los swaps, del acuerdo de swap que tiene China con Argentina. Eso es un tema que está en tratamiento, o sea, la idea nuestra es seguir trabajando en ese sentido, porque la hipótesis de que el presidente de la República, Alberto Fernández, visite China en el mes de marzo, podría generar también las condiciones para integrar la comitiva y avanzar con la ejecución de esta obra. El caso del Norte Grande va a reforzar y fortalecer esto. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, estamos buscando la fecha, me han
conferido los mandatarios la posibilidad de cerrar entre el 26 y 27 de noviembre hasta el 18 de diciembre alguna fecha que coincida en general como viernes, para tener una jornada en un día y que nos permita avanzar en el Consejo Regional con la Asamblea de Gobernadores, con la Junta Ejecutiva, con la coordinación de los dos coordinadores, uno por el NOA y uno por el NEA, dejar definitivamente conformada la organización, el estatuto, un plan de trabajo, y eso también con la asistencia técnica del Consejo Federal de Inversión. La verdad es que nosotros... Pero le pregunto, gobernador, y en esa relación bilateral con China, ¿los chinos no están interesados con que el puente sea ferroviario? Le digo esto porque justamente la unificación ferroviaria con el Brasil tiene mucho que ver con lo que sucede en los puertos del sur, en Santos precisamente, que tiene un embotellamiento permanente de toda la producción de granos por parte de Brasil, y cuyo mayor comprador justamente es el este asiático, y que tienen que dar toda la vuelta marítima por el estrecho de Panamá para poder sacar la producción, cuando abarataría fundamentalmente el costo la instalación de un ferrocarril que además tiene una proyección continental que ya fue esbozada en su momento por el presidente Chávez, para que ese ferrocarril incluso llegue hasta Venezuela. Sí, correctamente. A ver, lo que te quiero transmitir es lo siguiente, que el proyecto ejecutivo en realidad es un anteproyecto. Y eso después tiene que ver con una ingeniería de detalle. Y eso ya tiene en otro nivel, si se trata de una licitación pública o si se trata de un acuerdo país-país. Si se trata de un acuerdo país-país, ese anteproyecto debería ser proyecto ejecutivo y ahí se pueden discutir las condiciones. Gobernador, lo llevo un poco al ámbito legislativo. Hace meses que deben elegir el defensor del pueblo. Hay una dificultad, evidentemente, no dan los números para nada, pero es evidente que el llamado a concursar para el defensor del pueblo ha generado una expectativa que hasta ahora no se había dado, más de 40 personas presentándose. Y esta no resolución ya lleva bastante tiempo. El fin de semana usted hizo una entrevista radial en la que dijo que es necesario una renovación dirigencial. Y la verdad que los nombres que están tallando precisamente no hablan de esa renovación. Si bien es cierto, usted es respetuoso de cada uno de los poderes, sin un criterio suyo a este nivel, creo que no tiene soluciones, ¿no? A ver, yo soy en ese sentido muy respetuoso para que la Cámara de Diputados adopte la decisión que corresponde de forma autónoma. Y eso significa ser absolutamente prescindible de los procesos de selección. Del mismo modo que propicié que efectivamente el contador general de la provincia y el subcontador se elijan por concurso antecedente de oposición, que el tesorero se elija por concurso antecedente de oposición, que el fiscal de Estado de la misma manera. O sea, a mí me parece que todos los organismos de carácter constitucional debieran propiciar un mecanismo de estas características. La Cámara de Diputados será la encargada en todo caso de buscar mecanismos o metodologías de evaluación de los concursantes o de los postulantes. Ahí, digamos, a ver, yo con respecto al tema de renovación dirigencial siempre planteo lo siguiente, digamos, creo que uno lo que debería generar es oportunidades para que existan nuevas generaciones, lo que siempre Perón decía en la década del 70, trasvasamiento generacional. Eso es bueno y hay que formar cuadros políticos porque en general el ejercicio de la responsabilidad de conducción del Estado requiere al mismo tiempo fundamentos de carácter filosófico, ideológico, doctrinario, pero a su vez disciplina, capacidad, formación en el campo de la competencia correspondiente. Porque creo que lo que significa la administración del Estado tiene particularidades esenciales en su vinculación con la ciudadanía y la especial sensibilidad respecto a la conexión que hay que tener con cada uno de los vecinos y vecinas en cada uno de los lugares de la tierra. Y la verdad es que siempre transmito lo siguiente, ¿no? Si uno
¿qué recomendación le hace uno a alguien que quiera hacer política y que quiera empezar? Entonces yo le digo, bueno, primero, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo primero que tenés que hacer es conocer el territorio. No se trata de conocer el bar de la esquina, se trata de conocer 99.633 kilómetros cuadrados. Eso significa conocer al hombre de campo y de ciudad, al hombre de pueblo y a la capital, pero en cada uno de los lugares. Conocer al docente, al policía, o sea, cómo piensa cada persona. Pero eso significa primero conocer el territorio. Conociendo el territorio conoce uno los actores, o sea, las personas de carne y hueso que la habitan. Si uno conoce el territorio y las personas, conoce sus problemas. Y si conoce sus problemas, si uno quiere hacer política, tiene que aproximarse a la solución. Es imposible materialmente que alguien en el gobierno resuelva todos los problemas, porque, como bien decía Perón, la política se comprende, no se aprende, porque como consiste en un conjunto concatenado de hechos que ocurren de forma sistemática, cuando uno busca las respuestas, te van cambiando las preguntas, digamos. Entonces, es muy difícil resolver todos los problemas, y aparte las sociedades son dinámicas, cambian y las demandas emergen en forma permanente. Entonces, lo que yo diría es que la renovación es necesaria implementarla, pero también es necesario generar procesos de oportunidades para que puedan ejercer responsabilidades públicas con menor edad posible, pero también eso no es garantía de nada. O sea, te quiero decir que la renovación en sí misma generacional no es garantía de nada. Es simplemente un elemento adicional que implica generar condiciones para que podamos tener permanente calidad en el ejercicio de la acción. O sea, siempre lo mejor que uno le puede pasar es que los que lo sucedan sean mucho mejores que uno. Claro. Una última de mi parte, a modo de evaluación de lo que eligió usted para la Cámara de Diputados en la lista del año 2019. Hizo una apertura, una pluralidad de doctrinas y de ideologías. ¿Cuál es su evaluación a 10 meses de haber asumido, de cómo está trabajando ese racimo de diputados de diferentes colores que puso en la legislatura? Eso. La pluralidad determina diversidad. Entonces la unidad de la diversidad implica que no necesariamente existan acuerdos en muchas cuestiones. Obviamente, la mayor apertura implica menor homogeneidad. La menor homogeneidad implica mayores dificultades para la obtención de consensos en determinadas líneas. Pero bueno, eso también requiere tiempo y requiere construcción de una agenda que permita lograr el máximo nivel de consenso. Pero forma parte también de la heterogeneidad de la composición social, Pedro. Esto lo ves en todos los lugares del mundo. Yo miraba con mucho énfasis la elección de Estados Unidos. A mí me tocó ser observador en 2 elecciones en Estados Unidos, de manera que fui conociendo muy bien el tema de los estados, de la organización, etcétera, etcétera, y veo claramente cómo va cambiando dinámicamente la matriz y también la participación. Vos calculás que Estados Unidos tiene una participación promedio de 40-42% de la ciudadanía en las elecciones y ahora 70%, que en realidad va a ser el presidente con mayor número de votos en una elección hipercompetitiva. Con lo cual, y uno observa claramente que las nuevas generaciones de hispanos tienen otro comportamiento respecto a las viejas, lo mismo que el tema de la composición de afroamericanos. O sea, todo lo que era el voto demográfico también va cambiando en términos cualitativos. O sea que lo que te quiero transmitir con esto es que la dinámica social también induce a una transformación de la dinámica política. Entonces, la capacidad de construir consensos son cada vez más complejos y difíciles en la sociedad. Entonces, muchas veces, sectores radicalizados pretenden vivir en una sociedad sin conflicto. Y es absolutamente imposible vivir en una sociedad sin conflicto con tensiones sociales y desigualdades estructural de ingresos, estructural y crónico de ingresos. Entonces eso siempre va a tener tensiones. Entonces el orden público es un bien asequible por la sociedad, pero muchas veces está basado ese orden público como orden jurídico en un orden social injusto, cuyas tensiones prevalecen. Entonces
es muy complejo a la administración del Estado con limitaciones de recursos y de presupuesto para atender múltiples demandas. Entonces, están las dos vinculaciones, las dos posiciones fuertes, es decir, bueno, prescindir absolutamente del Estado. Y la otra es maximizar el rol del Estado. Muy bien, el problema central es que no hay soluciones óptimas frente a combinaciones múltiples. Entonces, no es una cuestión fácil y sencilla de resolver, porque... No, por supuesto. La pregunta... Yo veo analistas, digamos, que tienen una claridad meridiana porque no tienen que tomar decisiones. Cada decisión que se adopta, obviamente, tiene efectos y consecuencias. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que no es una cuestión fácil el mundo que nos toca, ni el contexto que nos toca. Totalmente, totalmente, pero por eso la pregunta iba dirigida precisamente que en un mundo tan complejo y en una sociedad tan compleja, y ahora con un componente que es inédito, que es la pandemia, nos encontramos con que hay sesiones en las que el oficialismo es más opositor que la oposición. Por eso, a ver, es cierto que, a ver, a mí me parece que también son opiniones absolutamente no compartidas. Pero bueno, yo estoy siempre abierto porque entiendo que en esta etapa es absolutamente imprescindible sostener unidad en la diversidad, que es necesario el diálogo como una herramienta para articulación de consensos, aunque el consenso no llegue, y que nosotros tenemos que ser capaces de respetar la pluralidad, la democracia, y de generar las condiciones para que el orden público también garantice el ejercicio del derecho de toda la ciudadanía. Entonces, es un tema complejo, que no es fácil, que es muy dinámico, que es cambiante, pero que uno tiene que tener la mayor apertura posible. La última, muchachos. Bueno, la última de mi parte, gobernador, es algo que no solamente le compete al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial. Y esto tiene que ver, otra vez, con la presencia en el escenario del impenetrable de algunas actitudes de un sector de las comunidades aborígenes que los lugareños lo identifican con la Guardia UACEP. Ustedes, desde el Ejecutivo, pudieron avanzar en un entendimiento, no solo con las comunidades, sino también con el Poder Judicial, para evitar la posibilidad de que pueda ocurrir un hecho que tengamos que lamentar todos. Sí, nosotros, a instancias del juez federal, aladas en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, propiciamos un acuerdo que fue objetado por el fiscal, apelado ante la Cámara Federal. La Cámara Federal indujo a un proceso de audiencia de conciliación con la participación de todos los actores, ratificó esta decisión y obviamente implica cumplimiento de partes. Una de las cuestiones fue que la Guardia modificaba desde uniforme, etcétera, etcétera, se trataba de hacer guardia ambiental, modificaba plenamente su actitud. El evento que ocurrió, en definitiva, conspira contra el acuerdo suscrito. De manera que ellos efectuaron la aclaración pertinente, pero tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Eso es, ante el Juzgado Federal, que hace el monitoreo del cumplimiento efectivo del acuerdo y que naturalmente lo tendrá que seguir haciendo. O sea, nosotros lo que creemos, y es lo que defendimos siempre, primero, el monopolio del uso de la fuerza pública corresponde al Estado, no a grupos de particulares. Segundo, esa es una función absolutamente indelegable del Estado, que este Estado no está dispuesto a, de ninguna manera, autorizar. Y en tercer lugar, dicho esto, lo que decimos nosotros es como decía Juan Domingo Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. De manera tal de que nosotros vamos a respetar la Constitución provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y cuando exista controversia o conflicto, se resuelve por la vía de una conciliación de partes, sino a través de una conciliación inducida por la justicia, y si no, a través de la aplicación de las leyes. Punto. O sea, no hay mucho por debatir o discutir. Creo que lo único que hacemos nosotros es siempre propendiendo al bien común, garantizando la paz social, promoviendo el diálogo como una herramienta de consenso. O sea, nosotros siempre vamos a inducir al consenso antes de tomar medidas de carácter unilateral, porque entendemos que es necesario agotar todas las vías y hemos observado en los actores de las comunidades
Wichi, efectivamente, mucha voluntad de diálogo para resolverlo. Bruno, Brian. No. ¿Nada? ¿Estamos? Ahí. Gobernador, Bien. agradecerle esta predisposición suya siempre para con nuestro grupo de comunicación. Decirle solamente que baje la misma directiva para todos sus ministros, con los cuales no podemos hablar porque nadie atiende, y a usted el agradecimiento de siempre. Bueno, muchas gracias. La verdad que nosotros, a ver, todos los ministros tienen la máxima libertad de expresión para hablar, digamos. Entonces, ellos tienen que tener esta capacidad de transmitir y comunicar y de organizarse para atender claramente los requerimientos de los medios de comunicación, de los periodistas, de los vecinos, de las instituciones, como corresponde. Uno principalmente es un servidor público, de manera tal de que tiene que estar al servicio de todos y de todas. La verdad es que a veces uno no puede lograr por razones de tiempo cumplir toda la agenda, pero siempre hay un tiempo en donde se pueden generar los mecanismos de coordinación. Así que de mi parte, muchísimas gracias y un gran gusto haber podido hablar con ustedes. A ustedes, ¿eh? A ustedes, Gracias. muchas gracias.